¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno mi gente bella, hoy les traigo la nueva bomba turca que acaba de aterrizar, Kıskanmak, que en español significa tener celos, y ya con ese título sabemos que aquí vamos a ver lágrimas, venenos y más traiciones que en un reality show. Pero tranqui, que aquí no venimos a llorar solos, ya les voy a contar con chispa para que se enganchen desde ya. Vamos a analizar el primer episodio y también les voy a dar el panorama general de la historia, así que nadie se queda perdido, ¿ok? Conozcan a Seniha, interpretado por nuestra querida Özgün Amal. Desde chiquita su vida fue un calvario. Su madre estaba obsesionada con la belleza y como ella no entra en el molde, la trataron como el patito feo de la familia. Mientras tanto, su hermano Halit, interpretado por nuestro querido Mehmet Günsur, era el hijo perfecto, guapo, exitoso, brillante, el orgullo de mamá. Resultado, Seniha se siente invisible y para el colmo su hermano se burla de ella llamándola señorita nadie. Pregunta seria mi gente, ¿ustedes conocen a alguien en su familia que siempre fue el favorito? Pongámoslos en los comentarios, pero sin quemar nombres que después me hacen pelea en Navidad, ¿eh? Y aquí es donde la novela pega duro porque uno entiende a Seniha, esa falta de cariño te marca para siempre. Ella no solo siente celos, siente que no vale nada. Eso duele más que cualquier insulto. Pero no todo es miseria, ¿eh? Seniha quiere recuperar su vida, hace un trato con su madre. Si Halit se casa, ella podrá volver a la facultad de Derecho y quedarse en la casa que le dejó su papá. Y yo ahí por fin dije algo de justicia. Pero no se emocionen mucho, porque en esta novela, mi gente, cuando parece que todo mejora, ¡zas!, la vida te da otra cachetada. Seniha regresa a esa casa cargada de resentimiento y allí se encuentra con alguien que va a revolucionarlo todo, Nusret. La casa que era de su papá, que se encontraba abandonada, vacía. Y señoras y señores, aquí entra Nusret, interpretado por Selahattin Pachali, un músico con un talento que enamora a todos. Ese hombre es como el típico chico de la guitarra en la universidad. No importa si desafina, siempre tiene público. Con Seniha empieza a crearse una conexión, pero no todo es cuento de hadas, porque adivinen quién también tiene un vínculo con él. Mukerrem. Y ahí yo dije, si armó el triángulo. Ya saben, cuando hay dos mujeres y un hombre en una serie turca, esto no termina bien para nadie. Esta serie honestamente me está dando una vibra a Aşk Memnu. Sí, siento que me da la vibra a esa serie. Pero bueno, continuemos. Todos esperaban que Halit se casara con Nala, pero no, se casa con Mukerrem, interpretado por Hafsanur Sankakutan. Yo pausé la tele y dije, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Dios mío, se supone que tenía que casarse Nalan, la prima de Mukerrem, no, pero termina casándose Mukerrem. Ustedes van a ver por qué. Para Seniha esto es devastador porque siente que la vida otra vez la deja fuera, pero lo más fuerte es que el secreto que une a Mukerrem y Nusret, ese secreto que si sale a la luz no solo rompe matrimonios, destruye a la familia completa. Esta serie no es sobre quién se queda con quién, es sobre quién logra sobrevivir sin que los celos lo consuman. Y yo sinceramente a estas alturas ya quiero que pongan cámaras ocultas en casa porque el nivel de intriga es peor que en Gran Hermanos. Pero más allá del drama y los vestidos bonitos, Kıskanmak habla de temas muy reales: la obsesión enfermiza con la belleza, el favoritismo entre hermanos, el vacío de crecer sin amor y por supuesto los celos. Y no es casualidad que se llame así. Aquí los celos no son solo de pareja, son familiares, sociales, de vida, y eso lo hace brutalmente humano. Pero cuéntenme ustedes por ahí en los comentarios, ¿creen que los celos son inevitables o se pueden controlar? ¿Qué opinan ustedes? Porque si fuera yo con ese hermano perfecto, ya estaría en terapia desde el capítulo 1. Esta novela viene con pedigree, está producida por IMP, con Kerem Shatay y al mando el guión de Yilmaz Şahin. En la dirección tenemos a Nadine
Gosh, que sabe crear escenas cargadas de tensión. Y como ya ustedes saben, el elenco está de lujo, con Osgood Namal como Senija, que transmite esa mezcla de fragilidad y rabia contenida. Y Mehmet Gunsor como Halid, el hermano encantador pero insoportable. Y Selahattin Pachali, el músico que va a desordenar la vida de todos. Y también Hafsanur Sankagutan como Mukerren, la sorpresa de la boda y la clave del secreto. Y Beril Posá como Nalan y Aida Axel como Medija, que completan un cuadro familiar explosivo, señores. Aquí ella no está como estaba en Yalisha Kini, que era una santica contenida y todo eso. No, aquí ella viene como fiera. O sea, esto no es un experimento de bajo de presupuesto. Aquí hay calidad y hay drama del bueno en esta nueva historia. Honestamente, mi opinión personal, quedé encantado, la amé. Es mi segunda serie favorita después de Sharpinty, de los nuevos estrenos, claro, sin contar los que ya son viejos. Ahora, si con un solo capítulo ya estamos así, imagínense lo que se viene. Senija cada vez más atrapada entre su resentimiento y deseos. Halid intentando mantener la imagen perfecta, pero con secretos que lo pueden hundir. Enos Head convertido en el centro del torbellino amoroso. Y Mukerren claramente no está en la historia solo para sonreír. Mi predicción es que la serie no se trata de quién gana, sino de quién pierde menos. Porque aquí todos van a salir heridos. Y aquí les pregunto, ¿ustedes creen que Senija logrará vengarse y encontrar su lugar? ¿O terminará siendo consumida por los celos que la persiguen desde niña? En conclusión, Kiss Got Mag no es la típica novela romántica. Es oscura, intensa y con personajes que no son perfectos, ni héroes, ni villanos, son humanos con todas sus contradicciones. Si este capítulo ya nos dejó con la boca abierta, prepárense para lo que se viene. Pero bueno, cuéntenme por ahí en los comentarios sus teorías y si creen que esta serie puede convertirse en el nuevo o en el próximo fenómeno en la TV turca. Voy a aclarar este detallito. La serie en su primer capítulo tuvo un rating bajo. ¿Por qué lo digo? Porque para que ustedes no se emocionen, porque ustedes saben qué pasa cuando la serie tiene rating bajos, podría ser cancelada, aunque pueda que corra con suerte y pase como Sahib Sisler. Ustedes recuerdan que empezó con rating bajo y luego fue subiendo y ya está en su segunda temporada. Y la serie yo le vi el potencial. Honestamente, la serie tiene el potencial para ser una serie explosiva. Pero tal vez el elenco, que aún así son actores buenísimos con trayectoria, no le llamó tanto al público la atención y por eso en el primer capítulo no tuvo ese hype, es que se esperaba. Pero vamos a restar y vamos a cruzar los dedos para que la serie suba de rating, para que no sea cancelada, porque a mí me encantó muchísimo. Pero yo se los digo para que ustedes estén alerta y no se emocionen mucho, para que no se me decepcionen como suele pasar. Pero nada, mi gente linda, saben que vayan a los comentarios por ahí para que chismeemos un poquito, para que ustedes vean la serie. Nada, los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, nos estaremos viendo en otro próximo, sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.